Muy bien, muchachos. Continuamos con el tema en el cual nos habíamos quedado. Y nos habíamos quedado en la parte de la clasificación de sustantivo. ¿Sí? En la parte de sustantivo habíamos tocado los sustantivos propios, los comunes, los individuales y los colectivos. Nos toca tocar los sustantivos abstractos. ¿Sí? Y en el caso de los sustantivos abstractos, son aquellos que no pueden ser percibidos por los sentidos. Sí, por ejemplo, amor, por ejemplo, la palabra Dios, no podemos percibirlos por los sentidos. Los concretos pueden ser percibidos por los sentidos, o sea, sí se pueden percibir. Por ejemplo, una mesa, una pizarra. Hay un detallito pequeño acá. La palabra amor, si bien es cierto, es sustantivo abstracto, pero va a depender del contexto también en el cual lo llevemos. Por ejemplo, imagínate que tú a tu enamorada le dices mi amor. Dices mi amor, vamos a comer el día de hoy. Cuando estás diciendo mi amor, esa palabra amor ya se personificó en alguien. ¿Estamos de acuerdo? Y como ya se personificó, tú ya lo puedes ver, ya lo puedes sentir, ya lo puedes hasta tocar. Entonces, la palabra amor deja de ser abstracto y se convertirá en un concreto. Sí, muy bien. Vamos por acá. Clasificación por su origen. Pueden ser primitivos, pueden ser derivados o pueden ser gentilicios. Sí, los primitivos son las primeras palabras de la familia léxica. De nuevo, ya primeras palabras de la familia léxica. Por ejemplo, casa, por ejemplo, libro, por ejemplo, sal. ¿Sí? Los derivados se crean a partir de estos primitivos, se crean los derivados. ¿Sí? Por ejemplo, de casa podrá salir casita, de libro podrá salir librería, de sal podrá salir salero. ¿Sí? Van derivando. Los gentilicios se definen por el lugar de origen. Por ejemplo, de Perú es peruano, de Ecuador es ecuatoriano y de Chile será chileno. ¿Sí? Vamos por acá. Miren acá. ¿Sí? En el caso de por su estructura, ¿sí? El sustantivo puede ser simple, puede ser compuesto, puede ser frase o puede ser también oración. ¿Cuándo el sustantivo es simple? Cuando tiene una sola raíz, ¿sí? Una sola raíz. Por ejemplo, mesa y puerta, ambas tienen una sola raíz, ¿sí? El sustantivo compuesto tiene dos raíces, pero unidas en una sola palabra. Por ejemplo, la palabra cubrecama tiene dos raíces, cubrecama, ahí están las dos raíces, girasol, gira y sol, ahí están las dos raíces, pero están unidos en una sola palabra, ¿sí? Ambos están unidos en una sola palabra. El sustantivo frase tiene dos o más raíces, pero están separadas, ¿sí? Y la oración también tiene dos o más raíces, pero están separadas. ¿Cuál es la diferencia entre la frase y la oración? La diferencia es que la frase no tiene verbo. Por ejemplo, Virgen de la Puerta, alude a un solo ser. Y la oración sí tiene verbo. Por ejemplo, La vida del sueño, que es el nombre de una obra literaria de Pedro Calderón de la Barca. ¿Sí? Entonces, acá sí tiene verbo. Mira, por ejemplo, el verbo sería es. Ya está. Ahí está el verbo. ¿Sí? Y todo alude a un solo ser, que en este caso, como te digo, es el nombre de una obra literaria. Genial. Vamos por acá. Mira, por su género puede ser de forma fija y los sustantivos de forma fija tienen un solo género. Por ejemplo, mesa, por ejemplo, mano. ¿Sí? Mesa o mano. Entonces, tienen un solo género. Hay un detalle acá. ¿Cómo saco yo el género del sustantivo? Y por ahí escuché a muchos decir que, por ejemplo, tienes que agregarle el artículo y defines el género. Eso es falso. ¿Sí? No puedes agregarle solamente el artículo. Lo mejor que puedes hacer es pasar el sustantivo al plural y agregarle el artículo en plural. ¿Sí? Por ejemplo, así decir mesa, pasamos al plural, mesas. Le agrego el artículo en plural, las mesas. Ah, entonces es femenino. Mano, son las manos, por lo tanto es femenino. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, los de doble forma. La raíz no varía, su raíz no varía, y puede ser masculino o femenino. Es decir, que al yo cambiar al femenino o al masculino una palabra, ¿sí? Su raíz no tiene que variar. Por ejemplo, la palabra gato y gata. Cuando yo le paso del masculino al femenino, su raíz no ha variado para nada. ¿Sí? Los sustantivos común a dos o común de dos es cuando el artículo define el género. ¿Sí? Por ejemplo, puedo decir el periodista y puedo decir la periodista. ¿Sí? En ambos, el artículo es el que está definiendo el género del sustantivo. Los sustantivos epicenos se definen por la palabra hembra o macho. Por ejemplo, en los animales, en algunos animales, hormiga hembra y hormiga macho. Pero también se dan en las plantas. ¿Sí? Por ejemplo, eucalipto hembra y eucalipto macho. ¿Sí? Los sustantivos heterónimos son aquellos que al cambiar de género, su raíz sí varía, cambia totalmente. Por ejemplo, decir toro y vaca, las raíces son diferentes. Decir yerno y decir nuera, sus raíces son diferentes. Los sustantivos distinguendos
son aquellos en donde el artículo cambia el significado de la palabra. Por ejemplo, decir el cura y decir la cura no es lo mismo. Decir el cometa y la cometa son sustantivos distinguendos porque el artículo cambia el significado, no el género, sino el significado del sustantivo. Y por último, los sustantivos ambiguos son aquellos que aceptan los dos géneros, como por ejemplo decir azúcar, y yo puedo decir el azúcar, o puedo decir la azúcar, puedo decir el mar, o puedo decir la mar, puedo decir el tilde, o puedo decir la tilde. Muy bien, yo espero que esta clasecita te sirva de mucha ayuda y nos estaremos viendo en otro video en el cual ya tocaremos otro tema de mucha recurrencia en los exámenes de admisión. Muchas gracias.